También en este momento, entonces, queremos dar la bienvenida al pastor Marcos Salas y a Marcos Leví Salas, quienes tendrán el tema de esta mañana. Y su título es, ¿qué hay detrás del ataque a TikTok? Bienvenidos, que el Señor pueda ayudarnos, hermanos, y que pueda dirigirnos. Feliz sábado, mis hermanos. Espero que estén pasando una hermosa mañana de sábado. Les saludo desde Argentina, desde la Universidad Dentista del Plata, donde acá tengo el gusto de trabajar y también acompañar y participar en la obra de la evangelización en esta universidad adventista. Por eso, lo que nos trae esta mañana y de lo que quisiéramos tomar unos minutos justamente es el título de este tema. ¿Qué hay detrás del ataque de TikTok? Pero para conversar sobre TikTok, quizás es bueno internarnos en qué es esta aplicación. TikTok es una aplicación donde se comparten videos cortos. Es muy famosa entre los adolescentes, estos que llamamos el Gen Z. Los chicos tienen la oportunidad de editar y compartir videos cortos, muchas veces contenido cómico, contenido como bailes. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la página de TikTok. Y estos videos nos llevan entienden un poco las preferencias que nos van gustando. Tiene un movimiento parecido a las redes sociales que más conocemos como Facebook e Instagram. Pero hay una pequeña molestia quizás de parte de algunos representantes de gobiernos, porque TikTok, lo peculiar que tiene es que no fue desarrollada en los Estados Unidos, sino que fue desarrollada en China. Y entonces, detrás de este ataque, Pastor Salas, ¿qué podemos pensar que hay detrás de este ataque que la semana pasada el gobierno estadounidense presentó hacia una pequeña, un ban hacia TikTok? Muy bien. Bueno, sí, necesitamos analizar desde el punto de vista espiritual y también político. Ustedes saben que nosotros los hijos de Dios estamos en un mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nosotros tenemos que vivir y conocer algunas cosas que están pasando en nuestro mundo y ver la relación que estas cosas tienen con las cosas que dice la palabra del Señor. Así que el tema de hoy es muy interesante. Vamos a analizar porque surge de una pregunta: ¿quién gobierna el mundo? Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, algunas personas nos dicen que el mundo es gobernado por algunas personas que son muy ricas. Hay grupos, dicen algunos, y allí se tejen algunas teorías de conspiración. Así que algunas personas piensan que gobiernan el mundo unas 5 o 6 familias. Otras personas piensan que gobiernan el mundo algunas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y algunas otras personas piensan que el mundo es gobernado por las grandes potencias representadas por el G20, donde están los países que mejor economía tienen. Así que esto es muy interesante que nosotros lo analicemos. Desde el punto de vista personal, y creo que la Biblia también, no hay un solo grupo quien gobierna este mundo, sino que es la combinación de varias cosas. Estos mismos poderes se conjugan, se fusionan, se separan y son los que gobiernan este mundo. Otra cosa interesante que nos dice la historia es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quedaron 2 superpotencias. Quedó Estados Unidos, que aquí está representado por el presidente Roosevelt, y quedó la Unión Soviética. Los otros países que hasta ahora habían sido grandes potencias como Inglaterra, Alemania, Francia, estaban destruidos. Japón estaba vencido, así que se levantó un nuevo sistema mundial y ellos se dieron cuenta que para tener poder, no se dieron cuenta, sino que ellos sabían que para tener poder, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto para saber qué es lo que está detrás del ataque a TikTok, se determinó que el poder está en la política, en la economía, la parte militar y la parte tecnológica. Esto significa que para que un país o una institución sea poderosa,
debe tener poder político, poder económico, poder militar y poder tecnológico. Pero se dice que el que tiene dinero es el que manda. Pero entonces, ¿quién maneja el dinero? Tenemos las instituciones monetarias mundiales, internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y algunos bancos privados. ¿Cómo se distribuye entonces ese poder monetario tomando en cuenta estas instituciones? Bueno, es interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se organizaron algunas de estas instituciones, las más principales, las más importantes. Y también estas instituciones como el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio son las principales promotoras de lo que se llama la globalización. ¿Okay? Así que cuando nosotros nos preguntamos cuándo fueron formadas estas instituciones y cuál es su función, encontramos que fueron formadas casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Por qué se formaron? Porque estaba surgiendo un nuevo sistema. Las instituciones anteriores, las potencias anteriores, estaban con otras instituciones y no podían seguir mandando ni Alemania, ni Japón, ni Inglaterra. Así que se levantaron estas instituciones. El Fondo Monetario Internacional tenía como responsabilidad, y digo tenía porque no pudo cumplirla por mucho tiempo, tenía la intención de mantener, después de la destrucción de esa guerra, mientras las naciones se iban levantando, mantener un sistema de cambiario internacional más o menos justo. ¿Ok? O sea que le dieron recursos a esta institución para prestarle a los países de tal modo que no hubiese devaluaciones. ¿Ok? Y se tomaba como consideración el oro, el valor del oro y del dólar. Pero en 1971 el dólar se depreció y entonces se volvió loco el sistema. Y entonces el Fondo Monetario se transformó más o menos en lo mismo que es el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial tiene como misión, o tenía como misión, ayudar a levantar a las naciones que estaban saliendo de la guerra, y también a las naciones del sur y a las naciones del este. Así que estas instituciones ahora funcionan como bancos, ¿ok? Y es por eso que ellos tienen una importancia tremenda. Y muchas veces ellas son mal interpretadas. ¿Por qué? Porque al prestar dinero a las naciones, ellos tienen que cobrar ese dinero y a nadie le gusta que le cobre. Y entonces entran en una pugna. Y estas instituciones están gobernadas por los países del norte, especialmente por los Estados Unidos y por los países de Europa y Japón, que ellos quieren que haya un sistema parecido al de ellos. Y no podemos negar que desde el punto de vista económico, los países como Estados Unidos y Europa, el sistema les ha funcionado mejor. Pero por otro lado, al estar controlado por estos países, ellos no permiten que el dinero llegue a aquellas naciones que están en contra de lo que ellos piensan que se debe hacer. Y además, cuando a veces prestan dinero, el dinero los países se lo roban, como pasa con muchos de nuestros países latinoamericanos, que los políticos se lo roban, entonces después el pueblo es el que tiene que pagar y se conforma esa gran lucha. Así que estas instituciones están conformadas por personas como todos, personas buenas, personas malas, personas que tienen sus adherencias políticas, pero tienen un gran control sobre las cosas, sobre el poder económico de esta tierra. Hace unos minutos conversábamos sobre la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Esta institución fue creada en 1995, unos 20 años atrás. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que esta organización como que pone en práctica? Bueno, sí, la Organización Mundial del Comercio fue establecida recientemente porque se vio necesario controlar controlar el comercio entre las naciones. Porque el negocio es yo te vendo, pero no me vendas. Ese es el negocio que todo el mundo quiere. Yo te vendo para tener dinero, pero tú no me vendas a mí porque yo me vendo a mí mismo. ¿Ok? Pero entonces la Organización Mundial se estableció para mantener ese control. Y también ellos tienen un juzgado, que cuando dos países entran en conflicto, entonces ese juzgado establece quién tiene la razón. Por eso es que a algunos no les gusta mucho, porque Estados Unidos, que es el país que más aporta a estas instituciones, tiene 3 jueces de los 7. Entonces, allí entra el asunto de convicción, pero es que es así siempre. El que tiene plata, el que pone la plata, es el que manda.
y aunque no nos guste, así es como funcionan las cosas en esta tierra. Entonces, yéndonos un poquito hacia la pregunta, ¿por qué razón se está atacando TikTok? La razón es porque TikTok forma parte de una de las instituciones creadas en China. Y China tiene un tipo de gobierno distinto a la mayoría de las personas, de los países. China es comunista en la parte política, pero es capitalista en el área económica. Y entonces hay algunos datos interesantes con respecto a China. En el año 1978, China tenía el lugar número 30 como país exportador. En el año 2000 ya tenía el sexto lugar como país exportador y el primer lugar en inversión, el segundo lugar en inversión extranjera. Y hoy China tiene el primer lugar en ambos rubros, tanto en exportación como en las personas que quieren invertir allí. Entonces, ¿por qué digo que China tiene una ventaja con respecto a otros países? Porque China, al ser comunista, no cuida mucho los derechos humanos, y entonces puede exportar y hacer una cantidad de cosas que los otros países no pueden hacer. Entonces, allí viene parte del problema por el cual se está atacando estas instituciones que son de él, como es TikTok, una de ellas. Pues. Muy interesante que de los 4 bancos del mundo, de todos los bancos del mundo, los 4 primeros son de propiedad de la nación China. Así es. O sea, este es un país justamente en vías de desarrollo. Sí, bueno, sí, por eso es que decíamos que el poder está en el poder político, poder militar, poder económico y poder tecnológico. Entonces China, que tuvo una experiencia bien mala, porque China fue invadida, ante la guerra mundial, China fue invadida por Japón y mataron un poco de gente, así que China dice, yo no voy a pasar por eso, así que ellos se están protegiendo. Es bueno que entendamos que esta gente no son malos ni buenos, son seres humanos, y todos están tratando de sobrevivir. Entonces, si China ya tiene los 4 bancos más importantes y estos bancos tienen tanto más dinero que los bancos internacionales. Así que China se ha convertido en un ente que asusta a las otras naciones porque está creciendo mucho, está fortaleciéndose muchísimo. Así que el que tiene el dinero tiene el poder y China tiene bastante dinero en esos bancos y ya es la segunda economía a nivel mundial. Entonces, tomando en cuenta esto, China también tiene el tercer ejército más poderoso después de Estados Unidos y de Rusia. Así que China es la segunda potencia, China es la tercera potencia militar y es el país que tiene más recursos en cuanto a entradas. Así que yo quiero preguntarte a ti, que eres un joven, ¿por qué tú crees que está atacándose a TikTok y a Huawei? Como se atacó el año pasado. Claro, este mes tuvimos entonces las primeras declaraciones del gobierno estadounidense en preocupación frente a TikTok. El año pasado se veía frente a Huawei, la compañía que genera dispositivos móviles y tecnología en físico, como computadoras, celulares. Y también está el 5G, también lo hemos escuchado. Estas 3 cosas, TikTok, aplicaciones, Huawei, tecnología en físico, 5G, comunicaciones. Todo esto es parte del control del Internet. Y ahorita, como mencionabas tú, está el poder económico, el poder militar, y ahora también entran a ser parte del control del Internet. Y esto asusta a agencias principales del Internet que están basadas en Estados Unidos, porque justamente se están apoderando del mercado también por ahí. Así es. Sí, porque Estados Unidos tiene, por ejemplo, las principales que están allí en Silicon Valley, ¿no? Como Facebook. Así es. Está por ahí. Entonces, esta pandemia nos pero una cosa que te quería preguntar. ¿Por qué le tienen tanto miedo a TikTok? Está tomando el terreno. Como les mostraba, tiene un estilo de algoritmo. Esto es la manera en que se escribe la aplicación, en donde va conociendo un poco al usuario. Y uno muchas veces cuando está instalando aplicaciones, me imagino que a nuestros amigos les ha pasado y a mí mismo, que uno no siempre revisa qué tanto uno acepta. Y se han visto fallas de la seguridad que ha tenido esta aplicación en cuanto a la cantidad de información que está recopilando
de los teléfonos, dispositivos donde está instalada. Y te pregunto, ¿no hacen todas lo mismo? ¿Instagram no hace lo mismo? ¿No copia nuestros datos y esas cosas? Sí, esa es la realidad. Cuando instalamos cualquier aplicación, pocas veces nos preocupamos en leer los permisos que estamos dándole a las aplicaciones que usamos diariamente. Así que lo que está detrás es un temor al status quo, o sea, hay un conflicto de poderes, porque si China asume el liderazgo en 5G en los dispositivos, y entonces ahí le quita poder a las otras naciones. Entonces allí está la razón principal por la cual entonces TikTok y Huawei y todas esas cosas están en conflicto. No hay gente buena o mala, repito, aquí están seres humanos como el portugués o la persona que tiene su tiendita o el chino y ve que le ponen una tienda enfrente, ¿qué hace? No se siente bien, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa a otro nivel. Igualmente pasa en la iglesia, cuando yo estoy como anciano y de repente viene otra persona que también habla y predica y esa cosa, entonces ya yo siento como que me están serruchando el puesto. Entonces lo mismo pasa con estas naciones y allí está el trasfondo, un poder, un conflicto de poderes, lo que tenemos. Así es. Y justamente, ahorita en la pandemia que vivimos, nos hemos dado cuenta cómo se han debilitado en solucionar justamente los gobiernos, las necesidades que tenemos como sociedad. Hay cada vez más pobreza, hay cada vez más muertes, no han logrado conseguir una solución para el virus y la miseria está apoderada de la mayoría de los seres humanos. ¿Cómo entonces? ¿Dónde obtendremos ese poder para lograr sobrevivir? Bueno, esta es la pregunta más importante de nuestro estudio, pues, porque los seres humanos nos vemos solos. Los pobres están aumentando, la crisis está aumentando y ahora nos dimos cuenta en la pandemia cómo todo el mundo habla para su lado y no me importa lo que piensa el otro. Por eso es muy importante que nosotros leamos esta porción bíblica que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice, y se airaron las naciones. Eso es lo que está pasando ahora. Se están airando las naciones por los conflictos. Y tu ira ha venido. Ya hablamos un poquito de eso en un tema anterior. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y dice después, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 18 y 19. Este versículo es muy interesante porque nos habla de varias cosas. Primero, nos presenta que hay un templo en el cielo donde está el trono de Dios. Y allí está el control de lo que pasa en el universo, de lo que pasa en esta tierra. Y el problema está que muchas de esas cosas que presenta Apocalipsis son desconocidas para los pobres, para las personas poderosas, desconocidas. Por eso es que Dios presentó a su pueblo la oportunidad, porque Dios tiene el control y Dios tiene poder, un poder por encima de las instituciones, un poder para ayudar a las personas que se sienten solas. Hay un trono y en ese trono está sentado alguien que tiene poder. Me parece interesante, Pastor Salas, que entra en el escenario justamente en este versículo el arca del pacto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cuando habla del arca del pacto es porque Dios nos está diciendo el cuándo. El cuándo. Y el cuándo es que estamos en el momento cuando Jesús debe entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estamos en la última etapa, en la etapa del juicio, que es la última etapa que Jesús tiene que hacer para ser nuestro Salvador. Recuerden que Jesús divide su plan de salvación en tres. Primero en la tierra, si vamos al santuario, recordamos un poquito lo que hablamos ya. En la tierra Jesús obtuvo como la vacuna. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vacuna? En la tierra. Después se fue al santuario celestial y comenzó a ofrecer la salvación en el lugar santo. Y por eso Él nos acepta tal cual estamos. Pero antes que Jesús venga, Él tiene que hacer un juicio. Por eso Dios habla allí de que Él está en el arca. Se ve el arca del pacto. ¿Y cuál es este pacto? Ok, entonces allí entra un aspecto muy interesante y tiene que ver con los truenos, relámpagos y terremotos. Esta es una expresión bíblica
que cuando aparece es para mostrar el poder de Dios. Recuerden que estamos hablando de los poderes que hay en esta tierra. Y cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 11 que hay terremotos, que hay relámpagos y truenos, es una forma que Dios tiene de hablarnos de dos cosas: que Él tiene poder y que Él ha hecho un pacto. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos esas frases, terremoto, relámpago, primera vez que la encontramos es cuando Dios le dio la ley a su pueblo. Y la ley es la base del pacto. ¿Y cuál es el pacto? Yo te voy a salvar, no te preocupes, no importa cuánto tengas, cuántos problemas tengas, yo te voy a salvar. Ese es el pacto que Dios hace. Y nos da su ley para que nosotros podamos saber dos cosas: cómo amarlo a Él y cómo amar a nuestro prójimo. Así que Dios allí mostró su poder y el pueblo tembló. Los judíos estaban acostumbrados a ver el poder de Dios en Egipto. Habían visto morir los primogénitos, el agua convertirse en sangre, habían visto los moscos, habían visto el poder de Dios, pero cuando estuvieron allí y vieron el monte humear y el poder de Dios, ellos se olvidaron hasta del poder de los egipcios. Y eso nos habla a nosotros, que cuando Dios manifiesta su poder, ahí está el rey más poderoso, el rey Belsasar. Solamente Dios mandó la mitad de la mano de un ángel, e hizo temblar al hombre más poderoso. Y a veces nosotros nos olvidamos del Dios al cual servimos. Y la base de esa relación tiene que ver con un pacto. También aparece esas mismas expresiones de truenos, relámpagos en Apocalipsis 3 veces. Juan está un poquito preocupado en Apocalipsis capítulo 4. Juan está un poquito preocupado y entonces Dios le dice: sube. Y cuando Juan sube, Juan ve el trono de Dios, el poder de Dios. Entonces Juan queda convencido. Él estaba preocupado por el imperio romano. Por favor, cerremos nuestros micrófonos, por favor. Él estaba preocupado por el imperio romano, pero entonces cuando ve el trono de Dios, él se quedó admirado. Y esa es la clave. Y otro importante dato que nos da el libro Apocalipsis con respecto a este poder de Dios y esas cosas, es que en el capítulo 8 aparece un ángel con mucho incienso que lo va a derramar sobre las oraciones del pueblo de Dios. Y cuando le echa el incienso, lanza el incensario sobre la tierra y entonces vienen truenos, relámpagos y esas cosas. Por favor, cerremos, mantengamos cerrados los micrófonos, ¿ok? Y tengamos cuidado de que no se nos abra, porque entonces, ok. Vamos así, que era, all right. Disculpen, hermano. Especialmente vamos a pedirle a la hermana Faut, por favor, que tenga cuidado. Eso, gracias. Disculpen. Ok, muy bien. Entonces les decía esto, y esto es clave que nosotros lo entendamos. En el capítulo 16 de Apocalipsis aparece Dios con trueno, relámpago, respondiendo a las oraciones. En otras palabras, cuando la Biblia nos dice allí de truenos, relámpagos, es una expresión del poder de Dios. Pero el poder de Dios está ya en el cielo. ¿Cómo yo puedo agarrar el poder de Dios? A través de la oración. Por eso es que cuando nosotros aparecemos en el contexto de que Jesús está en el lugar santísimo, tenemos que hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo. El pueblo estaba orando. Y cuando nosotros oramos, como Daniel, 3 veces al día, entonces el poder de Dios se revela de una manera especial. En otras palabras, allí nos está diciendo que gracias a la oración del pueblo de Dios es que va a venir manifestaciones extraordinarias hasta llegar a destruir la gran confusión que están levantando los poderes hoy en día. Tenemos también que el arca del pacto tiene 3 partes. Eso lo podemos leer en los versículos 3 al 5 de Hebreos 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, en las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así es. Este versículo es clave. Hemos dicho hasta ahora hemos dicho, hay poderes en esta tierra que nos dejan asombrados. ¿Quién no está asombrado ante el poderío de cualquiera de estas naciones que hemos mencionado, ante el poderío económico,
Así que es muy normal para nosotros estar así como convencidos de ese poder. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos el concepto de que hay un poder superior, el de Él. ¿Cómo yo muevo el poder de Dios? A través de mis oraciones. Dios va a actuar si yo no oro, ¿cómo no? Pero Dios va a actuar más en mi vida y en la vida de los que me rodean cuando yo oro más. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo yo orar? ¿Cómo debo yo orar? Y por eso la respuesta la encontramos en estos versículos. ¿Qué cosas debo yo pedirle a Dios? Y aquí encontramos la oración, cuando dice que en el lugar santísimo contenía el incensario de oro. Y la pregunta es, ¿cómo es que estaba en el lugar santísimo si la Biblia dice que estaba en el lugar santo? Lo que pasa es que el altar servía para echarle incienso, y el incienso cuando se echaba cubría tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y el incienso tiene que ver con las oraciones nuestras, con la intercesión de Jesús en nuestras oraciones, el poder de Dios actuando allí, como lo hemos mencionado. Así que ahí aparece el primer asunto, el incensario, porque el incensario también afectaba, el altar del incienso también afectaba el lugar santísimo. Y enfatiza lo que acabo de mencionar. Además de esto, ahí aparece el arca del pacto, que está cubierta de oro. Y con ese que está cubierta de oro es porque hay algo interesante. Bueno, ya hablamos un poquito en cuanto a esto. El arca de oro era un arca primero de madera. Y esto, como si recordamos un poquito lo que hablamos anteriormente, el arca de madera representa la humanidad de Jesús. Y cuando dice que está cubierta de oro, es porque está diciendo que estaba cubierto de fe, que estaba cubierto por el trabajo del Espíritu Santo. Así que aquí entra un factor muy interesante. La oración tiene que estar acompañada por confianza en Dios. Así que cuando yo me acerco a Dios, yo sé que allá está en el cielo alguien que me comprende, que es un hombre como yo, pero es un hombre que me dio el ejemplo de depender de Dios. Por eso la madera con el oro. Y algo interesante que también nos dice este versículo es que está cubierta de oro. Ya lo hablé, está hablando de la fe, del poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y hay algo que era completamente de oro. Todo era de madera excepto la tapa. La tapa se llamaba el propiciatorio, y encima del propiciatorio estaban los ángeles y estaba lo que se llamaba la Shequina. Así que, ¿por qué razón Dios no puso de madera y después la cubrió con oro? Porque Dios quería transmitir el concepto de cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que creer. Y esa es la razón por la cual nosotros esta semana estamos comenzando algo que parece imposible. Y esa es la razón de ser de la iglesia, luchar por algo que parece imposible, salvar la familia, salvar gente que no quiere, borracho, drogadicto, prostituta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esto es un asunto de fe. Cuando yo me meto a pedirle a Dios cosas, no tengo que saber que Dios va a obrar. Tengo que entrar por fe. Así que Jesucristo nos está diciendo esto con respecto a las oraciones que nosotros tenemos que hacer. Y aquí encontramos algo que me llama mucho la atención. Vamos a leer este versículo. Dice, pero ahora, hablando un poquito del propiciatorio, miren lo que dice acá. Pero ahora, aparte de la ley, porque recuerden que la ley estaba allí, la ley me condena, yo no puedo, nadie puede ser perfecto. El pacto está basado en la ley, pero tenía que venir alguien que nos ayudara a cubrir la ley, la culpabilidad nuestra, y alguien que pudiese ayudarnos a vivir de acuerdo a esa ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, la ley de Dios exigía justicia. ¿Ok? Así que dice el apóstol allí, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí está la clave. Así que Jesucristo es la propiciación. ¿Qué significa esto cuando yo oro? A veces la gente dice, yo no puedo orar porque yo soy malo. Todos somos malos. A veces decimos, es que yo me acabo de pelear con mi esposa, yo acabo de hacer tal cosa, acabo de pensar. Miren, aquí Jesucristo está diciendo que Él es nuestro propiciatorio. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo voy a hacer algo para Dios, no tengo que poner los ojos en mí, tengo que poner los ojos en Jesús. El poder de la oración arranca allí. Cuando yo digo,
Jesús es mi Salvador. Sí soy pecador. Satanás, tú tienes razón, pero Jesús es mi Salvador. Cristo está conmigo. Él me perdonó y me está ayudando el Espíritu Santo. Entonces, ese es el propiciatorio. Cuando mi oración comienza con ese concepto de que Dios es mi Salvador, comienzo a recibir el poder que ni Estados Unidos, ni China, nada. Así como Dios mandó una mano de un ángel e hizo temblar a los poderes de aquella tierra, Dios, cuando un niño, un joven, alguien comienza a creer en Jesucristo, es mi Salvador, y se acerca a Dios pidiendo poder para hacer bendición, entonces ese es el camino que Jesús estableció para que nosotros pudiésemos ser poderosos, obtener el poder que Él quiere. Por eso Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi intercesor y Jesucristo es mi Rey que viene. Dentro del arca del pacto que estamos hablando también hay un par de cosas más. ¿De qué trataba o cuál es el significado de que adentro hubiera una pequeña urna, un canastito con maná? Ok, por eso es importante seguir la hilación de lo que el Señor nos está diciendo acá. Hay poderes, hay poder en Dios. ¿Cómo yo puedo agarrar el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo tomar el poder de Dios? Siguiendo lo que Jesús nos dice allí en el santuario, en el lugar santísimo. Primero, yo debo aceptar a Jesucristo. Jesucristo es un hombre. Jesucristo es un hombre, pero es un hombre que es Dios también, y yo confío en Él. Ya lo dijimos. Y está Jesucristo como mi Salvador. Yo me puedo acercar a Dios el Padre sin ningún problema. No importa lo que yo haya hecho, Jesucristo es mi Salvador. Pero yo tengo que tomar en cuenta otras cosas que yo tengo que pedirle a Dios. Y yo puedo pedirle a Dios. Y por eso me encanta mucho que en el arca estaba una urna, dice la Biblia, de oro, de oro. Así que nosotros podemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Así que cuando usted tiene problema del trabajo, yo tengo problema del trabajo, cuando nosotros tenemos problemas de salud, allí está. Dios quiere que su poder se manifieste en nuestra vida en las cosas que nos preocupan. Por eso es que mientras nos acercamos al tiempo del fin, cuando los poderes están ahí luchando por a ver quién gana, entonces nosotros vamos a depender más de la urna de oro, de la fe, para poder tener nuestro pan, nuestra agua segura. Entonces, cuando el mundo vaya colapsando, por eso es que aparece la urna de oro, porque la fe me va a decir a mí, mi Dios está conmigo, y por eso lo bonito del testimonio del hermano en el video que vimos acerca del sábado, acerca del diezmo, mi Dios está conmigo. Así que cuando yo le pido a Dios, Dios entonces estará conmigo dándome lo que necesito de acuerdo al plan y de acuerdo al tiempo en el cual vivimos. Por eso es importante el maná que estaba allí. Así que yo puedo pedir y reclamar las promesas de Dios. Ahí vemos que junto a la urna de oro con el maná dentro estaba la vara de Aarón, que reverdeció una linda historia. Así es. Así que miren, yo me acerco a Dios para obtener poder. Primero, Jesucristo. Ahí estoy. Por eso Jesucristo dice, el que va al Padre tiene que ir a través de mí. Nosotros somos escuchados gracias a Jesucristo. Así que ahí estoy. Yo estoy en Jesucristo. Estoy en el proceso. Por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos para tener el poder de Dios. ¿Hemos seguido lo que Jesucristo dice? ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Lo que dice el santuario. Primero, estar dispuesto a aceptarlo como Salvador, altar de sacrificio. Segundo, debo haber nacido de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Tengo que entregar mi corazón a Jesús. El problema es que muchas veces la gente quiere el poder de Dios, pero no quiere el canal que Dios estableció para darnos su poder y para darnos la victoria que necesitamos todos los seres humanos. Entonces, yo acepto el sacrificio de Jesús, acepto bautizarme y después entro al lugar santo y entonces ahí está la Biblia, agarro la Biblia todos los días, estudio mi Biblia, oro, el altar del incienso y entonces está el candelabro, comienzo a predicar el evangelio. Hermanos, y mientras nosotros hacemos eso, el poder de Dios se está revelando en nosotros. Y cuando entonces en el tiempo del fin, como vivimos nosotros, nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, yo tengo que pedir las cosas que el maná representa, ya lo hablamos, pero también tengo que tener en cuenta la vara de Aarón. Y la vara de Aarón, Dios la hizo reverdecer en un momento muy importante, cuando había una crisis de liderazgo. Y en los últimos días habrá muchas voces que nos van a decir, hagamos esto, vamos a irnos por acá, vámonos de la iglesia. No, aunque el liderazgo sea imperfecto, nosotros tenemos que trabajar en unidad por la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que orar por el pastor, orar por nuestros ancianos. Y orar significa que cuando yo oro
por el presidente de la Unión, yo cuando oro comienzo a pensar, pero ¿qué es lo que me está diciendo el pastor? ¿Cómo el Señor me está dirigiendo a través de la Junta? ¿Cómo el Señor me está dirigiendo a través del director de obra misionera? Y cuando yo comienzo a orar por mi director de obra misionera, entonces yo comienzo a decir, ay, que esta semana yo tengo que bajar la aplicación. Y entonces comienza la unidad, porque hay muchas voces diciéndonos, ¿qué? Dando diezmo y haciéndonos esto, vamos a hacer tal cosa. Pero ahí está la vara de Aarón que nos dice, ora por tu liderazgo, ora y mantente unido con tu liderazgo. Y esa es la unidad que necesitamos, la unidad del Espíritu Santo bajo los líderes que el Señor escogió. Ninguno somos perfectos y ahí está la responsabilidad de los líderes, porque a veces los líderes comenzamos a hacer cosas malas. Por eso necesitamos estar sometidos a la palabra de Dios y hay muchas maneras de cambiar el líder. Si el líder no está siguiendo la palabra de Dios, Dios estableció la manera. ¿Cómo se pueden hacer las cosas? Allí la importancia que tiene la vara de Aarón que reverdeció. Y completa ahí dentro del arca del pacto las tablas del pacto. Por supuesto. Y entonces la pregunta es, fíjense, yo me acerco a Dios por Jesucristo, confío en Jesucristo, le pido todas mis cosas, que bendiga a mi familia, que bendiga mi trabajo, que bendiga. Dios dice, maravilloso, yo te voy a dar lo que tú necesites para crecer. Después oro por mis líderes, me mantengo en la misión. Y la otra cosa que Dios quiere es que yo revise constantemente mi vida. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Será que yo estoy respetando a Dios? ¿Será que yo estoy guardando el sábado? De allí la importancia que tiene la ley. Porque cuando yo estoy preparándome para vivir con Dios, entonces Dios me dice, esta es la norma. Y entonces Jesucristo me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a alcanzar esa norma. De allí la importancia de los 10 mandamientos. Porque cuando yo estoy luchando por el Señor y trabajando por el Señor, yo tengo que saber que no puedo estar peleado con mis hermanos, no puedo estar, sino que tengo que ser como Jesús, tengo que trabajar como Jesús, con amor, haciendo las cosas como el Señor quiere. Por eso desde allí la importancia de la ley de Dios. Pastor Salas, hace unos minutos empezamos hablando sobre TikTok, una aplicación que es una red social donde muchos chicos están simplemente colgando sus videos, divirtiéndose diariamente. Y hablábamos de otras tecnologías que, o sea, es extraño que haya alguien detrás de esto queriendo hacer algo contra ellas. En resumen, ¿qué hay detrás de este ataque que se está haciendo? Bueno, detrás de ese ataque lo que hay es un gran conflicto. Y lo peor es que nosotros no podemos hacer absolutamente algo. No podemos hacer algo. Yo estoy en un país y ese país está metido en ese conflicto y eso me afecta. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los seres humanos, lo único que podemos hacer es votar. Y ahorita los que viven en Estados Unidos tienen la oportunidad de hacerlo. Y tenemos ese derecho, pero es muy poco lo que podemos hacer. Así que el ser humano está entrando en algo que se llama una decepción. Entramos en algo, entonces la gente está viviendo, bueno, yo me voy a entregar. No es el momento de entregarnos. No es el momento de entregarnos, es el momento de saber que nosotros tenemos la oportunidad, y ahí entramos a la conclusión. Tenemos la oportunidad de vivir como el apóstol Pedro. Fíjense que el apóstol Pedro estaba siendo perseguido por el gran imperio romano y por los líderes de su pueblo. Y el día siguiente, Pedro iba a ser muerto. Ya habían matado a Santiago. ¿Y qué pasó con Pedro? Es interesante que dice la Biblia que Pedro esa noche estaba durmiendo, tranquilo. ¿Por qué? Ahí está la clave. Porque Pedro había dicho, Señor, el maná, tú bendice a mi esposa, tal y que sé yo, bendice el pescadito, tal y que sé yo, Señor, yo estoy aquí haciendo lo mejor, mi liderazgo, tal y que sé yo. Y Pedro, cuando él había hecho su parte, estaba tranquilo. Entonces, los seres humanos podemos estar como Pedro, los cristianos tenemos que estar como Pedro. No importa lo que vaya a ocurrir, si nosotros hemos estado siguiendo a Jesús, al Cordero, donde quiera que va en el santuario. No importa lo que vaya a pasar, lo que vaya a ser China, lo que vaya a ser Estados Unidos, el papado. Nosotros estaremos como Pedro. ¿Y qué pasó? Dios mandó el ángel. Y cuando el ángel despertó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro
Pedro no estaba pendiente, ay, Señor, 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 pero estaba tranquilo, así como estaba Jesús en la barca, y los discípulos nerviosos y Jesús durmiendo. Nosotros los cristianos, cuando sabemos que el poder de Dios está con nosotros, que hemos orado, Cristo es nuestro Salvador, ya hemos orado por la familia, estamos bien con nuestra iglesia, trabajando con nuestra iglesia y estamos procurando que el Señor transforme nuestra vida, no importa lo que haga Satanás, todo el poder de Dios está con nosotros. Dios va a protegernos y Dios va a utilizar nuestra vida para que los otros poderes que en esta tierra está tratando de gobernar, les pase lo mismo. Llegó el apóstol que estaba dormido. Llegó el ángel, lo tocó. El apóstol se despertó medio loco así, después se dio cuenta, y él se dio cuenta que lo que Dios estaba haciendo, se dio cuenta cuando estaba en la calle, cuando sintió la brisa. Y muchas veces Dios nos está sacando de situaciones, Dios está haciendo milagros. Nosotros pensamos que no, que Dios no está trabajando. Claro que Dios está trabajando. El poder de Dios está trabajando. Por eso, mis hermanos, esa es la conclusión a la cual nosotros podemos llegar esta tarde. Descansar en el Señor, tranquilos en el Señor. No importa el coronavirus que crezca, que haga. Si yo estoy haciendo lo que Jesús me dice, poder de Dios tendré. Poder de Dios. Más poderoso que cualquier otro poder. Y no importa lo que pase, yo estaré seguro. Así que en esta tarde, para terminar, quisiéramos hacer un llamado a ese niño, a ese joven. Temores tenemos todos. Los que no se han casado dicen, oye, ¿será que me dará tiempo de casarme? Los que están enfermos. ¿Será que se va a morir la esposa? ¿Será que se va a morir mi hijo? ¿Será? Hay mucha gente angustiada. Temor. Por eso dice, las naciones se están airando por los conflictos. Pero el pueblo de Dios sabe que Jesucristo está en el santuario celestial. Y ahí está el arca. Y ahí está el maná. Y ahí está la vara. Y ahí está las dos tablas. Así que habrá algún cristiano esta tarde. Quiere decirle al Señor, Señor, dame paz. No como el mundo la da, dame paz. Y le quiere decir eso, Señor, para que en esa angustia que tienes, que yo tengo, nosotros podamos ponérsela allí al Señor. Y decir, Señor, hágase tu voluntad, pero no voy a andar angustiado, no voy a andar angustiado. Puede ser que sea una enfermedad, o un problema en el trabajo, o un problema en el hogar. Es el momento de poner eso en las manos del Señor. Cualquier cosa que te esté agobiando. Y si es así, en este momento vamos a hacer una oración y ponle esa preocupación al Señor. Y recuerda, así como tú estás o estabas, hay mucha gente que también está angustiada. Y esa es la razón por la cual Dios quiere que compartamos el mensaje de salvación. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias porque detrás de TikTok o de cualquier otra institución en esta tierra hay poderes. Poderes que están nerviosos. Poderes que están preocupados, poderes que necesitan, Señor, esos ricos, esos pobres, esos chinos, esos norteamericanos, esos indios, europeos, necesitan el mensaje que nosotros encontramos en tu palabra. Por eso, Señor, muchas gracias, porque primero nos beneficias y segundo nos invitas para que llevemos el mensaje a otras personas. Padre, gracias por la salvación que Jesús nos da. Gracias porque nuestro pan y nuestra agua están seguros. Gracias porque nuestra iglesia va a vencer, Señor. La misión se va a cumplir. Y muchas gracias, Señor, porque tú vas a seguir transformando nuestra vida a pesar de nuestros defectos y errores. Señor, que nuestra oración sea constante, que como Daniel podamos decir, 3 veces voy a orar. Orar por mi pastor, orar por mis líderes, orar por mi iglesia, orar por mis problemas. Señor, y que por todo el mundo los ángeles vean cristianos orando por el poder de Dios que se ha derramado sobre esta tierra para que esos poderes que están confundiendo y engañando llegue el momento cuando sean destruidos y pueda Jesús venir a esta tierra por segunda vez. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de trabajar para ti. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.